Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Clase inaugural. Lo que se dijo y lo que no. La cúpula alfa de la Academia Interestelar no tenía ventanas. No las necesitaba. En su interior, la luz era regulada al milisegundo, la temperatura era perfecta, y el sonido se modulaba para que cada palabra flotara como una onda pura sobre los pupitres alineados con precisión quirúrgica. En la sala había más de 40 especies diferentes. Algunos estudiantes tenían piel de obsidiana, otros exoesqueletos brillantes, y unos pocos se mantenían en suspensión mediante campos de levitación. Todos vestían el uniforme negro de la academia, una segunda piel ajustada al cuerpo, sin insignias, sin adornos. Solo conocimiento. Solo mérito. Todos, excepto una. Ella estaba sentada en la tercera fila, al centro. Pelo oscuro recogido, rostro sereno, mirada directa. Era humana. Y la única en toda la promoción. Nadie hablaba con ella. No por desprecio, aunque algunos lo sentían, sino por precaución. Una advertencia flotaba en el aire, sutil pero constante. En cada especie, en cada archivo de referencia, en cada protocolo de seguridad, los humanos eran particulares. El profesor Cirel caminó hacia el centro del estrado flotante. Su figura alta y esbelta parecía no tocar el suelo. Era un alcar, especie de intelecto prodigioso y supremacía pedagógica. Había enseñado durante 300 años galácticos sin una sola objeción formal a sus métodos. Bienvenidos a la Cátedra Central de Estudios de Civilizaciones, anunció con una voz que parecía música lenta. Hoy comenzamos con el módulo de desarrollo cognitivo comparado. La sala se iluminó brevemente al activarse la primera diapositiva. Una imagen tridimensional del planeta Tierra giraba lentamente en el aire, rodeada de gráficos y códigos. Nuestra primera especie de análisis. Cirel hizo una pausa teatral, los Homo sapiens. Hubo un murmullo general. La mayoría de los presentes había oído hablar de ellos, pero pocos habían interactuado directamente con uno. Cirel se giró hacia la imagen y entonó con una mezcla de ironía y suficiencia. Una especie de nivel cognitivo medio, cuya historia está plagada de errores, guerras y supersticiones. Capaces de destruir su propio ecosistema antes de alcanzar el viaje interestelar. Primitivos, en casi todos los sentidos. Los ojos de Lyra no parpadearon. Cirel continuó, con calma quirúrgica. Su fuerza física es limitada. Su biología, frágil. Su esperanza de vida, inferior al promedio intergaláctico. Y aún así, han llegado hasta aquí. A nuestra academia. Un fenómeno curioso. Algunas especies rieron en silencio. Otras mostraron datos. En una pantalla lateral, apareció una tabla de evolución tecnológica. Los humanos estaban en la penúltima posición. Cirel paseó la mirada por el aula y añadió. La pregunta no es cómo sobrevivieron tanto tiempo. La pregunta es, ¿por cuánto más lo harán? El silencio fue absoluto. Incluso los murmullos cesaron. Porque algo había cambiado. El ambiente. La presión. El oxígeno. Era como si una sombra invisible se deslizara entre las filas. Cirel miró a Lyra por primera vez. Ella aún no había dicho una palabra. Solo lo miraba, con ojos inmóviles. Como si cada fibra de su cuerpo memorizara su tono, su ritmo, su patrón de ataque. Fue una fracción de segundo. Pero Cirel, el gran profesor, el maestro de civilizaciones, sintió un leve temblor en el estómago. No de miedo, claro, eso lo negó inmediatamente, sino de precaución. Carraspeó y giró hacia el siguiente gráfico. Pero su voz ya no era la misma. Había perdido algo. Tal vez la fluidez. Tal vez el control. Lyra bajó la mirada por un momento, como si lo liberara de su escrutinio. En la diapositiva 2, se mostraban los índices de agresividad histórica. La especie humana, explicó Cirel, ha demostrado comportamientos caóticos, impredecibles, y en ocasiones absurdamente violentos. Se les ha clasificado como The Outworlders por su capacidad para sobrevivir en entornos considerados letales para el 98% de las demás especies. El gráfico mostró una cronología de guerras humanas. Eran tantas, tan seguidas, tan sangrientas, que algunos estudiantes desviaron la vista. Cirel sonrió con suficiencia.
Pero no confundamos resistencia con inteligencia. Ahí cometió su primer error. Porque al pronunciar esas palabras, Lyra alzó la cabeza de nuevo. No se inmutó. No reaccionó. Solo lo observó. Como si tomara nota. Como si el juicio aún no hubiese comenzado, y todo lo anterior hubiera sido solo una prueba. Un entrenamiento. Un ensayo. Y en ese momento, por primera vez en siglos, Cyril sintió algo que nunca antes había sentido frente a un estudiante. Inseguridad. Y Lyra, la humana que aún no había abierto la boca, parecía saberlo. Como si lo hubiera leído. Como si lo hubiera previsto. Como si lo hubiera provocado. El lenguaje oculto de una mirada. Cyril avanzó hacia el siguiente sector del aula sin mirar a Lyra. No podía. Había una sensación creciente en su pecho, como si algo invisible hubiese comenzado a rodearlo. Un eco sin sonido. Una amenaza sin forma. La diapositiva 3 apareció con un leve zumbido. Esta vez, mostraba una secuencia de imágenes comparativas, estructuras cerebrales, mapas sinápticos, niveles hormonales. Cyril tomó aire. Aquí tenemos un análisis neurológico entre diferentes especies, anunció con voz casi restaurada. Como pueden ver, las conexiones cerebrales de los humanos son redundantes, caóticas, y en algunos casos, contradictorias. Se proyectaron varias imágenes holográficas. Una mostraba el cerebro de un tarbos, perfectamente simétrico. Otra, el de un braedi, con 6 lóbulos especializados. Finalmente, la imagen del cerebro humano, un entramado de impulsos y zonas de actividad que parecía un incendio descontrolado. Su capacidad de procesamiento está limitada por emociones desproporcionadas, explicó Cyril. Reaccionan antes de comprender. Atacan antes de razonar. Sienten, demasiado. Un murmullo de aprobación surgió en la sala. Pero entonces, algo cambió. Una pequeña luz azul parpadeó en la consola de Lyra. Una petición silenciosa. Había solicitado acceso al sistema holográfico. No dijo palabra. Solo presionó su pantalla y aguardó. El sistema se detuvo. Cyril frunció el ceño. Sí. Ella no respondió. En su lugar, una nueva imagen comenzó a desplegarse en la sala. Era un gráfico. Pero no uno cualquiera. Un gráfico de respuesta adaptativa en ambientes extremos. En la primera sección, se mostraba a los braedi ante temperaturas criogénicas, sobrevivencia de 3 horas. Luego, los tarbos enfrentando gravedad aumentada, 5 horas antes de colapso. Y al final, el humano. Un individuo genérico sometido a presión atmosférica letal, clima ácido, y radiación ionizante. Resultado, recuperación completa tras intervención mínima, con resistencia neurológica establecida. La sala quedó en silencio. Cyril intentó intervenir, pero Lyra ya había cargado la segunda parte del análisis. Esta vez, eran registros históricos. Una cronología de eventos en los que humanos habían sobrevivido a condiciones imposibles, desastres naturales, pandemias, guerras nucleares, incluso situaciones de aislamiento total. Cada imagen era más brutal que la anterior. Cada dato, más perturbador. Y todo, sin que ella pronunciara una sola palabra. La tercera diapositiva apareció por sí sola. Era un mapa estelar. Cyril reconoció los puntos de referencia. Se trataba de un informe clasificado. Un asentamiento humano había resistido durante 19 años en una luna que había sido declarada inhabitable por el Alto Consejo. Eso es información restringida, murmuró Cyril. Lyra giró levemente su rostro hacia él. No con agresión. No con desafío. Solo, con calma. Como si dijera, sabíamos más de lo que ustedes creían. Algunos estudiantes comenzaron a registrar los datos. Otros miraban al frente con el rostro rígido. El ambiente se había fracturado. La narrativa dominante, ya no lo era. Uno de los alumnos, un joven de la especie Zelnaari, alzó la mano con cautela. ¿Por qué nunca nos enseñaron esto? Preguntó con voz baja. Cyril intentó responder. Pero las palabras no salían. Porque la respuesta no era simple. Porque lo que Lyra acababa de mostrar, aunque sin emitir sonido, resonaba como un trueno en la mente de todos los presentes. El sistema proyectó, sin intervención humana, una última imagen.
Una fotografía en blanco y negro. Desgastada. Anticuada. Mostraba a un grupo de humanos rodeando una fogata, en medio de una tormenta de nieve. Todos estaban sonriendo. Algunos sin abrigo. Unos sin zapatos. La leyenda decía: sobrevivimos. Porque lo hacemos juntos. Cyril desactivó el proyector con un gesto brusco. Pero ya era tarde. Había perdido el ritmo. El control. La narrativa. Lyra solo se acomodó en su asiento. Y sin necesidad de emitir una sílaba, había enseñado más en 10 minutos que cualquier académico en una década. Cyril tragó saliva. Continuaremos con la diapositiva 4, anunció, intentando recuperar el tono. Pero esta vez, su voz tembló. Muy poco. Apenas perceptible. Solo que Lyra lo notó. Y eso era suficiente. Cazadores de tormentas y fuego. El aula se oscureció brevemente cuando las luces ambientales cambiaron a modo de simulación. Una nueva interfaz envolvió la cúpula como una esfera translúcida, sumergiendo a los estudiantes en un entorno digital inmersivo. La voz del sistema central anunció con neutralidad mecánica. Iniciando módulo, reacciones en ambientes extremos. Nivel académico, máximo. Los escritorios descendieron hacia el suelo y desaparecieron. Los estudiantes se vieron sentados en una vasta llanura cubierta de hielo, con ventiscas digitales azotando el entorno. La temperatura ambiental descendió, no físicamente, pero el efecto era tan realista que algunos sintieron escalofríos. Aparecieron figuras holográficas. Primero, un Braedi. Se le asignó una tarea simple: cruzar una distancia de 500 metros cargando un paquete de emergencia. El simulador mostró su desempeño. 3 minutos, buena resistencia, colapso térmico al final. Luego, un Tarbos. Más fuerte, más rápido. 2 minutos con 30 segundos. Pero su metabolismo lo sobrecalentó al final, provocando desmayo. Y entonces apareció la figura del humano. No era Lyra. Era un modelo genérico, varón, edad media, sin equipo especial. Solo ropa común, una cuerda y determinación. Caminaron con pasos firmes. La tormenta arreció. El viento digital rugía. Y aún así, la figura humana siguió avanzando. 5 minutos. 10. 15. Terminó la tarea. No solo sin colapsar, sino ayudando a una segunda figura caída, un Zelnahari de prueba, a levantarse y continuar. En el aula, el silencio era espeso como el vacío. Cyril habló, pero su tono no tenía la misma firmeza. Los humanos tienen alta tolerancia al dolor, eso es cierto. Pero no debemos confundir tolerancia con superioridad. La simulación cambió sin aviso. Ahora estaban en una jungla de atmósfera tóxica. Plantas carnívoras. Lianas venenosas. Insectos con neurotóxicos. Un Alcar fue enviado. Duró 12 segundos antes de caer por asfixia química. Luego, un Ritan. Resistente al veneno, pero vulnerable a las esporas ácidas. 26 segundos. El humano apareció. Misma ropa. Sin máscara. Solo una toalla húmeda en la cara y una antorcha improvisada. Comenzó a avanzar. Utilizó el fuego para alejar los insectos. Arrancó una liana y la usó como cuerda. Mojó su ropa con savia para repeler parásitos. Terminó el recorrido. Solo. Vivo. Sonriendo. Cyril apretó los dientes. Adaptabilidad, sí. Pero también impulsividad. Sus decisiones no siempre se basan en lógica. Lyra levantó ligeramente la ceja. No habló. Solo deslizó un archivo hacia el centro holográfico. Era un vídeo. Reales, no simulaciones. Archivo militar desclasificado. Una estación minera en la luna de 49 había sufrido una erupción geotérmica. La mayoría de las especies se evacuó. Solo quedaron 5 humanos atrapados, sin comunicación, sin apoyo. La grabación mostraba su proceso. Fabricaron un sistema de respiración con tubos de líquidos refrigerantes. Construyeron una balsa flotante con restos metálicos y cinta adhesiva. Cavaron un túnel con cucharas, usando explosivos improvisados de los extintores de emergencia. Sobrevivieron 12 días. Cuando la nave de rescate llegó, estaban deshidratados, heridos, pero de pie.
Uno estaba cantando. Cyril interrumpió el vídeo abruptamente. Estos son casos extremos. No representan a la especie en su totalidad. Pero ya no sonaba como un maestro. Sonaba como alguien intentando convencerse a sí mismo. Un nuevo gráfico apareció. Esta vez, no fue Lyra quien lo activó. Fue otro estudiante. Un fragno, especie fría y lógica, que rara vez intervenía. Profesor, dijo, las estadísticas muestran que el 86% de las misiones de rescate exitosas en zonas de catástrofe incluyeron, al menos, un humano entre los líderes operativos. ¿No es eso relevante? Cyril no respondió. La diapositiva 4 apareció sin que él lo ordenara. Era un perfil biológico de Lyra. Nombre, Lyra Novak. Origen, Tierra. Especialización, Ingeniería de campo y supervivencia táctica. Entrenamiento, climas extremos, resolución de crisis, interacción con especies hostiles. Estado emocional, estable. Cyril parpadeó. Esa información no estaba autorizada para exhibición. Lyra giró lentamente la cabeza hacia él. Y por primera vez, habló. No he dicho una palabra desde que comenzó esta clase. Pero ustedes, llevan 3 horas hablando sobre mí. No fue un grito. No fue un reproche. Fue un hecho. Y cada estudiante en el aula, sin importar su especie, supo en ese instante algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Los humanos no dominaban por su fuerza. Ni por su tecnología. Ni siquiera por su resiliencia. Dominaban, porque siempre regresaban. Del fuego. Del hielo. Del vacío. Y cuando regresaban, no venían solos. Venían con soluciones. Venían con historias. Venían con los demás. Lyra se acomodó en su asiento y volvió al silencio. Pero ya no era la misma humana invisible de la tercera fila. Ahora, era el centro. El eje. La tormenta. El nombre de la tormenta era humano. La atmósfera de la sala ya no era la misma. No por temperatura ni por presión. Era otra cosa. Un temblor silencioso, un cambio sutil en la densidad emocional. El tipo de cambio que no se mide con sensores, sino con piel. Y la piel de todos, sin importar cuán evolucionada, lo sentía. Cyril mantenía la compostura, pero sus gestos no eran tan fluidos como antes. Había una microtensión en sus hombros, un retardo apenas perceptible entre sus pensamientos y sus palabras. Lo sabía. Y lo sabía ella también. La diapositiva siguiente apareció con un zumbido más agudo de lo habitual. Era un análisis de armamento. Tecnología de guerra, anunció Cyril. Aquí es donde las verdaderas civilizaciones se diferencian de las especies agresivas. La pantalla mostraba una comparación: rifles de plasma, escudos psiónicos, cañones gravitacionales. Armas avanzadas desarrolladas por especies milenarias, con precisión quirúrgica y protocolos éticos complejos. Y luego, el arsenal humano. Proyectiles balísticos. Explosivos rudimentarios. Armas blancas. Improvisaciones. Como pueden ver, continuó Cyril, su enfoque es brutal. Ineficiente. Grosero, incluso. El concepto humano de armamento no evoluciona, se adapta. Eso revela mucho. Lyra levantó la mano. Fue un gesto pequeño, pero nadie lo esperaba. Cyril asintió, casi con alivio. Por fin hablaría. ¿Puedo? Preguntó Lyra. Adelante, dijo el profesor, con una sonrisa tensa. Ella no se levantó. No alzó la voz. Solo dijo: ¿Quieres que te muestre cómo construir un arma con lo que llevas puesto? Un murmullo recorrió la sala. Algunos se rieron. Otros esperaron un chiste. Pero nadie encontró humor en su rostro. Lyra no bromeaba. Cyril intentó responder, pero una imagen apareció en el aire antes de que pudiera. Un archivo visual. Clasificado. Una cámara de seguridad, grabación borrosa. Una estación científica había sido invadida por mercenarios. Todos los guardias, armados con tecnología de punta, fueron eliminados en minutos. Todos, excepto una persona. Una humana. Sin armamento. Sin refuerzos. Durante 23 horas resistió sola. Los registros mostraban cómo utilizó cristales del laboratorio para crear trampas ópticas.
Cómo desvió el sistema hidráulico para sellar corredores. Cómo fabricó un lanzador de presión con una silla rota y un tanque de nitrógeno. Eso fue una excepción, balbuceó Cyril. Pero Lyra no había terminado. La segunda parte del archivo comenzó sola. Una entrevista. Un mercenario capturado. Cara demacrada. Ojos abiertos como platos. No era humana, susurraba. Nos miraba como si ya supiera cómo íbamos a morir. Como si no estuviera planeando, sino ejecutando algo que ya había ocurrido en su mente. Cyril cerró la secuencia abruptamente. El miedo es una herramienta primitiva, dijo, casi entre dientes. Pero sus palabras no convencían a nadie. Lyra lo observó. Luego se dirigió, sin moverse, al resto de la sala. No somos los más rápidos, dijo. Ni los más fuertes. Ni los más sabios. Pero si colocas a un humano en una esquina, no buscará salida. Buscará algo que usar. Lo que sea. Nadie la interrumpió. Nuestro cuerpo no es especial. Pero nuestra mente, pausó un segundo, no conoce rendición. La última diapositiva no fue activada por Lyra, ni por Cyril. Fue un gesto inconsciente del sistema, como si incluso la inteligencia artificial hubiera decidido dejar hablar a los hechos. Era una imagen tomada por una nave de reconocimiento durante una catástrofe planetaria. Un humano, solo, con la ropa desgarrada, de pie sobre una colina entre ruinas ardientes. En sus brazos, 3 crías alienígenas. Las protegía con su cuerpo. La leyenda inferior decía. Él no sabía sus nombres. Solo sabía que no podían morir ese día. El aula permaneció en silencio. Cyril se sentó. No por debilidad, sino porque su rol ya no era el de un maestro. Ahora, solo escuchaba. Como todos. Lyra bajó la mano. No dijo nada más. Pero en la mente de todos, una idea se sembró con fuerza. El nombre de la tormenta no era fuego. Ni viento. Ni destrucción. El nombre de la tormenta era humano. La humanidad no compite, sobrevive. El aire en la cúpula alfa estaba tan denso que ni las especies sin pulmones se sentían cómodas. Algunos estudiantes miraban a Cyril, otros a Lyra, pero la mayoría ya no miraba a nadie. Contemplaban algo invisible, algo interno, algo que acababa de quebrar una verdad aprendida. Cyril, sentado por primera vez desde que comenzó el curso, se incorporó con lentitud. Su mirada no buscaba ahora la aprobación, ni el control. Solo, comprensión. ¿Qué es lo que los hace seguir? Preguntó, sin tono de burla, sin arrogancia. Solo con un dejo de desconcierto. Cuando ya no hay recursos. Cuando todo está perdido. Cuando la lógica dice rendirse. ¿Qué los hace continuar? Lyra se levantó. Fue un movimiento simple, pero resonó como un acto ritual. Nadie había visto a la humana de pie hasta ese momento. Y de repente, parecía más alta que todos. Caminó hacia el centro de la sala. No activó hologramas. No proyectó estadísticas. No mostró imágenes clasificados. Solo habló. No competimos con ustedes, dijo. Pausa. No queremos ser más rápidos que los Braedi, ni más fuertes que los Tarbos. No queremos vivir más siglos que los Alcar ni dominar el espacio como los Zelnaari. Se giró lentamente hacia cada grupo presente. Porque para nosotros, competir significa dejar atrás. Y sobrevivir, significa regresar por los demás. Cyril frunció el ceño. ¿Entonces no es instinto? ¿No es selección natural? Claro que sí, respondió Lyra. Pero la nuestra no se basa en la eliminación de los débiles. Se basa en que los débiles no caminan solos. Un zumbido bajo se activó, el sistema de memoria compartida. Era una tecnología que permitía transmitir recuerdos seleccionados al resto de la sala. Muy pocos la usaban. Era invasiva, íntima, humana. Lyra la activó. Y compartió. Primero, una escena, un niño humano atrapado bajo escombros en una ciudad derrumbada. La imagen mostraba su respiración lenta, el polvo cubriéndole la cara. Luego, otra imagen, 3 personas cavando con las manos desnudas, sangrando, llorando, hasta sacarlo con vida. La memoria cambió. Un astronauta solitario en una nave averiada. Su oxígeno al 3%.
Mandó un mensaje. Solo uno. Díganle a mi hija que lo intenté. Lo rescataron en el último segundo. No porque era necesario, sino porque nadie debía morir creyendo que no importaba. La última memoria fue la más cruda. Un grupo de humanos caminando por una llanura helada, cargando el cuerpo de un compañero muerto. Podían haberlo dejado. Era lo lógico, lo eficiente. Pero caminaron 23 kilómetros, cargándolo. Para enterrarlo. Para nombrarlo. Para que el olvido no ganara. Cuando el sistema se apagó, nadie se movía. Nadie hablaba. Cyril tenía los ojos cerrados. No por cansancio. Por vergüenza. Por aprendizaje. Por algo que no podía expresar con palabras. Lyra regresó a su asiento. Y entonces, una voz nueva se levantó. No era Cyril. Era un joven yalqués, de cuerpo semiacuático y mente analítica. Profesor, dijo con cautela. Tal vez deberíamos reescribir el módulo. Al menos, la sección sobre los humanos. Otra voz se unió. Y otra más. Cyril asintió lentamente. No discutió. No lo negó. Solo dijo. Sí. Es hora. En la pantalla central, el sistema mostró una advertencia. Modificación curricular solicitada. Tema, Homo sapiens. Evaluación requiere revisión. Y debajo, una única frase agregada por el sistema, como si incluso él hubiera aprendido. La humanidad no compite. Sobrevive. Y en su supervivencia, nos transforma a todos. Nunca fuimos los más fuertes. Solo fuimos los que regresamos. Habían pasado 7 ciclos desde la clase inaugural. Desde aquel día, el aula ya no era la misma. La cúpula alfa, antes lugar de certeza académica y estructuras jerárquicas inquebrantables, se había convertido en un espacio de dudas constructivas, de preguntas que antes no se permitían, de historias compartidas que ya no eran estadísticas, sino vivencias. Y en el centro de ese cambio estaba ella. Lyra Novak. Ya no se sentaba en la tercera fila. Ahora se ubicaba junto al panel central, no como símbolo de dominio, sino como señal silenciosa de respeto. Nadie lo había discutido. Nadie lo había propuesto. Simplemente, ocurrió. Cyril entró en la sala, como cada día. Pero esta vez, no llevaba proyector ni notas. Solo una esfera de memoria. Hoy no dictaré la clase, anunció. Hoy, escucharemos a Lyra. No hubo aplausos. No hubo murmullos. Solo una quietud reverente. Lyra se levantó sin prisa. Se colocó de pie, en el mismo lugar donde Cyril había dictado la lección inicial. Miró a cada especie, cada rostro, cada expresión. Y comenzó. Nacimos en un planeta imperfecto. Pausa. Donde el clima cambiaba sin previo aviso. Donde los depredadores eran más rápidos que nosotros. Donde la enfermedad, la hambruna y la guerra formaban parte del paisaje diario. Algunos estudiantes bajaron la mirada. No por lástima, sino por respeto. No teníamos colmillos afilados. Ni alas. Ni visión térmica. Éramos lentos. Vulnerables. Olvidables. Ella respiró hondo. Y sin embargo, aquí estamos. Activó la esfera de memoria. Aparecieron imágenes del pasado humano, ancestros caminando descalzos por la sabana, cruzando glaciares, enfrentando tormentas. Madres protegiendo a sus hijos con sus cuerpos. Ancianos contándole historias a niños en cuevas. Grupos enteros llorando juntos. Riendo juntos. Muriendo juntos. Sobrevivimos porque no sabíamos que no debíamos hacerlo. Pausa. Porque no aceptamos las reglas que el universo nos impuso. La esfera proyectó una secuencia de misiones espaciales. Colonias humanas construidas en planetas olvidados. Equipos médicos atendiendo especies que ni siquiera hablaban su idioma. Soldados que se negaban a abandonar a los suyos. Ni vivos, ni muertos. Nunca fuimos los más fuertes, repitió Lyra. Pero fuimos los que regresamos. Regresamos por los que no pudieron. Regresamos por los que esperaban. Regresamos, incluso cuando sabíamos que no quedaba nadie. La esfera se apagó. Nadie respiraba. Y entonces,
Lyra miró directamente a Cyril. No con desafío. No con victoria. Sino con algo mucho más humano. Compasión. Gracias, dijo él, con voz baja. Por enseñarnos. Lyra asintió. Y volvió a su asiento. En la pantalla principal, el sistema central, sin comando alguno, escribió una nueva definición bajo el archivo especie, Homo sapiens. Clasificación, inestable, adaptable, impredecible. Nivel de amenaza, variable. Nivel de impacto cultural, irreversible. Nota final, no importa dónde los coloques. Encontrarán una forma. No para conquistar, sino para regresar. Uno a uno, los estudiantes comenzaron a levantarse. No por protocolo. No por costumbre. Sino como si algo dentro de ellos acabara de cambiar para siempre. Y en la cúpula alfa, donde todo había comenzado con burla y superioridad, resonó un pensamiento colectivo que no necesitaba ser dicho en voz alta. El universo ya no era el mismo. Porque ahora sabían que, en el rincón más peligroso de una galaxia infinita, había una especie que jamás se detenía. Y su nombre era humano.